Buenas tardes a todos. Ya se nos fueron algunos de vacaciones. Bueno, quiero pensar que ya se fueron algunos de vacaciones. O se les quedaron las cobijas pegadas a lo mejor. El título del mensaje del día de hoy es Perder para ganar. Suena contradictorio, pero es verdadero el concepto, perder para ganar. A nadie le gusta perder. Todos queremos ganar. Desde que somos niños queremos ganar, ya lo traemos en el ADN. Y a veces cuando estamos perdiendo y somos niños, pues con el berrinche, a lo mejor es el último recurso, pero igual y ganamos, ¿no? Y todavía de adultos a veces nos pasa, ¿verdad? Que con el berrinche queremos ganar. Desde jóvenes también, con los deportes, siempre queremos estar ganando, queremos celebrar. Yo no he visto ningún atleta de alto rendimiento en unas olimpiadas que gane un oro, una plata, un bronce y no celebre. No veo equipos ganando un Super Bowl y como si nada los jugadores. No. Nos gusta ganar y nos gusta celebrar. Hoy todos nos alegraremos jubilosamente al ver a los Rayados del Monterrey ganar el campeonato. Perdónanos. ¿Quién le va a las Águilas del América? Aquí, uno, que no les dé pena. 2, 3, 4. Les da pena, les da pena. No sé, bueno, que gane el mejor, ¿no? Pero que el arbitraje esté a la altura, eso sí, ¿no? Es importante. No, la verdad es que el América sí fue mejor en el primer partido. Sí fue mejor, pero hoy el Monterrey se va a recuperar. Hoy el Monterrey va a recuperarse y va a ganar. A todos nos gusta ganar, pero hay que pagar un precio. Cada deportista de alto rendimiento, para poder llegar a esos niveles, tiene que tener muchas horas, miles de horas de inversión y de sacrificio. Se tiene que levantar a las 5 de la mañana cuando sus amigos están aún durmiendo. Tiene que hacer dietas cuando sus familiares comen postre. Tienen que, vamos a decir, el esfuerzo y la concentración tiene que ser mucho mayor cuando la gente de su alrededor se relaja, ellos están concentrados y echándole ganas. Toda victoria tiene un precio. Para ser bueno en algo, por ahí hay un libro que necesitas 10,000 horas de vuelo. Yo me puse a hacer un cálculo y dije, ay Señor, todavía no las tengo ni cerca. Tengo como 3,500 horas de pastor. Imagínense. O sea, obviamente no son las horas del día, son las horas que estudias, son las horas que das el mensaje, que das consejerías. Yo apenas llevo 3,500. Entonces tiene que tenerme usted paciencia, por favor, de aquí a que llegue yo a las 10,000. Pero cuando tienes más de 10,000 horas, te puedes considerar como un experto o alguien de alto rendimiento en el ramo en donde estés. Dijo Michael Jordan que él había fallado 9,000 tiros en su carrera. He fallado 9,000 tiros en mi carrera y he fracasado una y otra vez, y eso es precisamente por lo que he tenido éxito. Aquí hay algunos que no conocieron a Michael Jordan, que están muy jóvenes. Pero ya si tienes 35 para arriba, a lo mejor sí sabes quién es Michael Jordan. A todos nos gusta ganar y celebrar, pero hay que pagar un precio. Cada pérdida es una lección. Cada derrota es una oportunidad para mejorar. Cada tropiezo puede ser un nuevo comienzo. Para que a un hombre en su casa lo honren. Sí, honrar es tener en alta estima a alguien. Para que un hombre en su casa lo honren, que su esposa y sus hijos lo tengan en alta estima, tiene que recorrer un camino muy largo. Un camino donde podamos servir en nuestra casa, podamos proveer a nuestra casa, podamos proteger a nuestra familia, amar y dirigir. Sobre todo el dirigir tiene un alto precio, porque cuando tú estás dirigiendo, cuando tú estás al frente de algo, pues eres un flanco muy fácil de criticar. Sí, pues ahí estás, arriba. Y cualquier cosita que hagas mal,
tienes a un ejército que te puede criticar. Así que pagar el precio porque te honren en tu casa, pues es bien difícil, o sea, es complicado, porque tiene que uno darse en servicio, ¿sí? Tienen que admirarlo a uno porque sirve, no porque andes mandando y andes de dictador, sino porque estás sirviendo a tu familia, estás protegiendo a tu familia, pero al mismo tiempo tienes que amarlos y dirigirlos. Entonces ahí es donde no es sencillo, no es sencillo. Así que un hombre honrado en su casa, bíblicamente, es un hombre ganador. Es bíblico. No tiene que ver con el orgullo, no. Es bíblico que al hombre, el estado ideal del hombre es que lo honren, que lo tengan en alta estima. Y ese precio se tiene que pagar. Y en el camino vamos a sufrir pérdidas. Dice la palabra en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Así que en el reino de los cielos sí se puede ganar perdiendo. Tienes que perder muchas veces para poder ganar. En el reino de los cielos todo es al revés. Cuando perdemos en el orgullo, cuando perdemos en el ego, cuando perdemos en ceder, entonces ganamos en el corazón. Humanamente es muy difícil ganar perdiendo. ¿Sí? En nuestros sentidos, en nuestra mentalidad, en nuestro sistema, es sumamente complicado ganar perdiendo. Es muy difícil. Es muy difícil que los hombres se den en servicio a sus familias, y cuando tú te das en servicio a tu familia, obviamente te estás desgastando, estás perdiendo, pero al mismo tiempo estás ganando. Las mujeres, al sujetarse a un esposo imperfecto, están perdiendo, sí, pero en su corazón están ganando, porque es la voluntad del Señor. Entonces, el paradigma no es sencillo, pero hay una clave para poder lograr esto. Hay un secreto del cual hoy te quiero hablar. La clave para ganar con Dios es que tú pierdes, tu yo pierde. Y para comenzar este secreto y revelarte este secreto que Dios me dio a mí, recuerda, al primero que le habla el Señor cuando hay un mensaje aquí al frente es al que lo dice. Que no se nos olvide, a los que predican, que no se nos olvide que todo lo que predicamos aquí primeramente es para nosotros. Así que cuando yo hablo, créeme, Dios ya me repasó a mí. Para comenzar, yo quiero que hagamos una remembranza. Quiero que recordemos aquellas fechas, aquellos años donde recibimos o nos encontramos con Jesús por primera vez. A lo mejor hoy te vas a encontrar por primera vez con Jesús, pero muchos de los que estamos aquí algún día nos encontramos con Jesús. Yo con Jesús me encontré una vez y le entregué mi vida, pero después me reencontré varias veces con Él, porque me alejé y entonces me volví a encontrar con Él. Independientemente si es tu primera vez, tu tercera, cuarta o quinta, tu reencuentro, no importa. Lo que es seguro es que cuando tú estabas lejos de Dios, estabas confundido, estabas inseguro, te sentías sucio, perdiste ese primer amor e ibas a lo mejor a la iglesia, pero ibas por inercia y no había plenitud en tu vida, como que todo era gris. No te ibas totalmente al mundo, pero no te entregabas al Señor, y es como gris. Son historias que al menos yo he vivido en mi vida tristes, sin sabor, ni de aquí ni de allá. Y esas conversaciones donde lejos de platicar con Dios, estás en tu mente conversando con tu carne, con tu ego, con tu orgullo y hasta con el mismo Satanás. Pero no conversas con Dios porque tu relación con Dios está rota. Te sientes vulnerable,
con remordimientos, con un valor mínimo, a veces hipócrita, perdedor, y lo que quieres es que el coach que tienes ahí en el ring, en la esquina, ya tire la toalla por ti, porque se te olvidó ganar. Pierdes y pierdes y pierdes y pierdes, y ya se te olvidó cómo se siente ganar y celebrar, cómo se siente andar ligero y pleno. Ya se te olvidó, se nos olvidó. Pero en esos momentos de derrota, en esos momentos en temporadas en nuestra vida grises, donde nada nos sabe, donde no nos sentimos en nuestro lugar, donde nos sentimos incómodos, como cuando estás sucio y no te sientes cómodo, pero así te sientes en tu ser. No es que estés sucio físicamente, sino que te sientes no pleno, no libre. El amor no está ahí. Y en esos momentos alguien entra en escena que no va a ser ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus papás, ni tus amigos, ni tu jefe del trabajo, ni tu socio. Hay alguien que va a entrar en escena cuando uno se siente así, y te lo digo por experiencia, porque en muchas épocas de mi vida me he sentido así y me he encontrado otra vez con alguien que se llama Jesús. Jesús viene en esos momentos a tu vida y dependerá de ti si lo ves o no lo ves. Pero hoy quiero leerte un pasaje donde Jesús camina por Jericó. Jericó está a unos 27, 28 kilómetros de Jerusalén, y Jesús va caminando por ahí, entrando a Jericó, y es efectivamente uno de los pasajes antes de que Jesús viaje a Jerusalén, para que entre a Jerusalén y ahí sea el Calvario y ahí muera por ti y por mí. Así que Jesús entra a Jericó, próximamente yendo a Jerusalén, y tiene un encuentro con alguien. Estaba a punto de encontrarse con alguien ahí a 30 kilómetros más o menos del Gólgota, de donde iba a morir. Antes, ahí en Jericó, se encuentra con alguien como tú y como yo. ¿Sí sabías que hoy Jesús está aquí? A través del Espíritu Santo. ¿Sí sabías que Jesús te está viendo hoy? El Espíritu Santo está aquí y está fijando sus ojos sobre ti. Así que ese encuentro que tuvo Jesús con alguien, hoy Jesús lo quiere tener contigo. Estaba a punto de encontrarse con un extorsionador. Con un extorsionador. Te han dicho consistentemente ogro, orgulloso, idólatra, inmoral, ególatra, necio, inmoral, grosero. Te han dicho consistentemente. Yo no sé cuál sea tu pecado, ni me interesa saber. Lo que sí sé es que mucha gente a veces nos tiene catalogado y estereotipado de alguna manera, y aunque no te lo digan, lo piensan. Pero Dios no se espanta de cómo te vea la gente. Dios no se espanta de qué tan grandote o qué tan chiquito sea tu pecado. Dios no se espanta. Porque Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Jesús era amigo de pecadores. Jesús andaba con los publicanos, andaba con los inmorales, andaba con la gente que los judíos de la élite rechazaban, y él era amigo de pecadores. Si había una característica de Jesús cuando vino a la tierra, es que era amigo de pecadores. Muy bien podía estar con los santos religiosos inmaculados, o con un borracho, o con una prostituta, o con un ratero, o con un defraudador. A Jesús no le espantaba, y hoy no le espanta tu pecado. Sí, nosotros muchas veces oramos en la mañana y casi que nos santificamos con agua bendita, ¿sí? Y en la tarde andamos crucificando a la gente. O sea, oramos y nos metemos a orar y en la tarde andamos mandando a gente al infierno. Jesús no era así.
Jesús era amigo de pecadores y en los lugares donde menos te podías encontrar o pensar que Jesús estaba, ahí se metía. Así que en este encuentro Jesús se encuentra con alguien que se llama Zaqueo, publicano. Un publicano era un recaudador contratado por Roma que recaudaba impuestos al pueblo judío, y en este caso Zaqueo era un judío, era un hijo de Abraham, que Roma lo contrata para que le cobre impuestos a su propio pueblo. Entonces Zaqueo era considerado como alguien, era odiado, era repudiado por los judíos porque le estaba haciendo la chamba a Roma. Era un traidor, era un comisionista que cobraba no solamente un salario oneroso, porque los salarios de los publicanos eran onerosos, eran buenos salarios, aparte del salario cobraba comisión. Sí, un porcentaje por lo que cobraba. Y deja tú eso, era jefe de los publicanos, y los otros publicanos que estaban a su cargo pues también le daban una parte de la comisión de ellos. Entonces dice la Biblia que era un hombre rico, muy rico, era un hombre sumamente rico. Y Jesús al mismo tiempo se encontraba en Jericó. Ahí estaba Jesús en Jericó, ahí estaba Zaqueo en Jericó. Jesús ya era muy famoso, Jesús ya andaba en medio de multitudes, era difícil verlo, era difícil abordarlo, las citas cada vez eran menores, y Zaqueo estaba ahí dentro de todo el montón. Pero dice la palabra que era pequeño de estatura. Estaba dentro del montón, no se veía visiblemente, pero ahí estaba Jacob. A veces pensamos que no nos vemos. A veces pensamos que somos insignificantes. A veces pensamos que ya estamos tan desahuciados que Dios ya no se fija en nosotros. A veces pensamos que nuestra poca educación o nuestra corta estatura espiritual nos impiden tener una relación con Dios y que Dios se fije en nosotros para un propósito importante. Pero no es así. Jacob era pequeño de estatura, Jacob no se veía entre la multitud, pero Dios sabía que Jacob estaba ahí. Dios sabía que Jacob era parte de la multitud. Dios sabe que tú existes en este mundo, que eres parte de la humanidad, pero Dios te ve con ojos especiales. Dios te ve con características especiales. Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Dios no pasa desapercibido cuando tú pasas por aquí, cuando tú vienes aquí, cuando tú estás sentado aquí, cuando tú escuchas este mensaje aquí. No eres desapercibido. Y Zaqueo parecía que era desapercibido porque era pequeño de estatura, pero ahí estaba, y Dios sabía que ahí estaba. Había un diferenciador en Zaqueo. Había un diferenciador que lo distinguía de todos los demás, porque a Jesús se le acercaba mucha gente, le pedía milagros, a Jesús le pedían cosas, se le arrodillaban, le suplicaban, le gritaban que el hijo enfermo, que el paralítico, que el enferma, que no tengo para comer. Y había mucha multitud alrededor de Jesús, y Zaqueo estaba ahí, pero no se veía. Pero había un diferenciador en Zaqueo. Había algo que lo distinguía sobre toda la multitud, y era algo. Zaqueo no tenía necesidad económica. Zaqueo no se nota en la palabra que tenía alguien enfermo. Zaqueo no quería nada de Jesús, no quería dinero, no quería sanidad, no quería un beneficio. Zaqueo lo que tenía y diferenciaba a Zaqueo es que simplemente quería ver a Jesús. Era todo lo que quería. No le importaba si Jesús le daba un beneficio o un título o un préstamo o lo hacía más rico o lo sanaba. Zaqueo solamente quería ver a Jesús porque tenía hambre de Jesús. Ese era el diferenciador. Y cuando pasa eso, cuando suceden cosas así, entonces las cosas empiezan a ponerse interesantes. Dice Lucas 19:3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Yo no sé hoy cuáles sean tus limitantes. Yo no sé hoy qué tan profundo es tu pecado. Yo no sé hoy qué tan bajo has caído y qué tan escandaloso fue tu error. Yo no lo sé. No lo sé. No sé qué tan mal carácter tengas, qué tan inseguro eres, qué tan mal educado puedas ser. No lo sé, la verdad, ni me interesa. No sé qué tan bajo estés de estatura. No lo sé, pero algo sí sé. Y es que no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan bajo te sientas, no importa qué tan corto estés y qué tan pequeño pienses que eres. Lo que sí sé es que eso no es hoy un impedimento para que te encuentres con Jesús. Lucas 19:4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo era rico. Era rico, era jefe de los publicanos. Seguramente tenía una buena casa en un buen lugar. Seguramente tenía una mansión, seguramente tenía un Rolls Royce, como predicaba Cindy el domingo pasado, los Rolls Royce. De seguro tenía un Rolls Royce. De seguro vestía equivalente hoy a un traje Armani, o mínimo un traje Hugo Boss, mínimo. Pero vestía bien el hombre, era rico. Tenía un estatus social y tenía un estatus de poder, lo cual lo hacía alguien distinguido económicamente hablando. Así que aunque socialmente lo odiaban, económicamente era un hombre muy poderoso. De Zaqueo nos burlamos porque a veces lo vemos y los niños cantan en la escuela dominical. Yo recuerdo cuando era un niño y a mí me pasaban enfrente de toda la iglesia con los demás niños a cantar la canción de Zaqueo. Y a mí me daba vergüenza, yo no quería pasar. Y muchas veces cuando cantábamos los niños, yo me iba al baño. Pero nos ponían a cantar: Zaqueo era chiquitito así y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. Al verle ahí, ya los va a aburrir. Pero el punto es que a Zaqueo lo vemos chiquitito. Pues sí, era odiado y todo, pero tenía un dineral. Le sobraba la lana. Podía hacer muchas cosas, porque con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Entonces, Zaqueo era chiquitito, pero tenía un buen billete. Un buen billete. Era rico, tenía de seguro una mansión, usaba buenos trajes, pero no le importó su traje Armani. A Zaqueo no le importó su traje Armani. ¿Por qué no le importó a Zaqueo su traje Armani? Dice la palabra que corrió. En la época de Jesús, el judaísmo y las costumbres del judaísmo nos hacían ver que alguien que corría era alguien que tenía debilidad. Los niños podían correr, inclusive igual y los jóvenes también podían correr. Si tú tenías una emergencia de vida o muerte, podías correr. Pero la gente, sobre todo de élite social alta, era una debilidad el correr. Así que Zaqueo no le importó y corrió. Corrió y corrió y corrió y corrió para ver a Jesús. Y todos corrían, todos los niños corrían, y ahí iba Jacob, igual y lo confundían con un niño. Pero no le importó a Jacob, y dice la palabra que se trepó a un árbol, subió entre las ramas a un árbol, y ahí el Armani se echó a perder, pero no le importó. No le importó el qué dirán, el qué ridículo se ve, cómo es posible que este señorón ande ahí trepándose en los árboles. A él no le importó porque tenía sed, hambre y una necesidad. Y esto le agradó a Dios.
Cuando tú dejas de ver a Dios como ordinario, cuando tú dejas de ver a Dios como común, cuando realmente le das la importancia a Dios que se merece, eso atrae la mirada de Dios hacia tu vida. ¿Quieres que haya un cambio en tu matrimonio? ¿Quieres que haya un cambio en tus finanzas? ¿Quieres que haya un cambio en la relación con tus hijos? ¿Quieres que haya un cambio en tu trabajo? Honra a Dios. Pero si tú ves a Dios como alguien ordinario, si tú dices, ay, qué flojera ir a la iglesia, pues es que sí, qué flojera si yo predico. Claro que sí, qué flojera, pero tú no vienes a verme a mí predicar, tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios y a cantarle a Dios. Tú a mí no vienes aquí a agradarme, tú vienes a agradarle a Dios. Y si tu concepción es distinta, cámbiala por favor, porque estás equivocado. Entonces, cuando tú empiezas a honrar a Dios, cuando tú realmente le das la importancia a Dios, ahí algo pasa. ¿Y sabes qué pasa? Jesús clava la mirada en ti. Clava su mirada en ti. Y cuando Jesús clava su mirada en ti, entonces prepárate. La pregunta es si Dios tiene su mirada en ti o no. ¿Quieres tener la mirada de Jesús hoy en tu vida? ¿Quieres tenerla? Entonces trata a Jesús como alguien ordinario. Entonces hónralo en gran manera y admira las obras que ha hecho en tu vida. No te quejes por lo que ya se fue, quédate por lo valora lo que tienes hoy. A veces nos quejamos por lo que perdemos, pero no valoramos lo que tenemos. Entonces, hoy, lo que te queda, por gracia de Dios, valóralo. Valora a tu esposa, valora a tus hijos, valora el oxígeno que Dios te da todos los días. Valora que puedes caminar y que no eres un paralítico. Valora que puedes ver, que tienes visión, que puedes oler, que puedes tener gusto para degustar la comida. Valora las cosas que hoy tienes. Déjate de quejar por lo que no tienes y hoy empieza a valorar lo que tienes. Honra a Dios y sea agradecido. Porque cuando eso pasa, entonces tú atraes la mirada de Jesús. A Dios lo atrae más un burdel donde hay necesidad de Dios que una iglesia que no lo honra. Dios está mucho mejor y más a gusto con su presencia en un burdel con prostitutas que están arrepentidas y que le piden a Dios que la saque del hoyo, que en una iglesia como esta que no se le honra, que se viene nomás por cumplir los domingos. A Dios no lo podemos engañar. Dios huele la necesidad, Dios huele la honra, Dios huele que tú no lo trates como alguien ordinario. Y cuando Dios huele eso, entonces está por suceder algo. Y dentro de miles de miradas o tomas que él pudo haber tenido y fijar sus ojos en, Jesús las fijó en Zaqueo. Jesús tenía gente al frente, tenía gente a los lados y todos le hablaban porque había una multitud, un túmulo de gente ahí. Pero Jesús decidió voltear a un lugar distinto, a un lugar donde estaba alguien con hambre de él, trepado en un árbol. Su nombre, Zaqueo. Dice la palabra en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio. Entrelazó su mirada con la de Zaqueo. Se cruzaron las miradas y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que hoy pose en tu casa. Hoy es necesario que Jesús pose en tu casa. Hoy es necesario que Jesús pose en tu corazón. Hoy es necesario que haya cambios en nuestras vidas, de manera que no seamos los mismos y que podamos vivir la plenitud a la cual Dios nos ha llamado. Hoy Dios quiere posar en nuestra casa.
Hoy Dios quiere posar en nuestro corazón, y cuando a Jesús lo honras, lo atraes. Cuando a Jesús lo ves como alguien ordinario, lo atraes. Cuando pierdes para ver a Jesús, lo atraes. Cuando sacrificas el yo para darle a Dios la honra y la gloria, lo atraes. Cuando no te importa el qué dirán, lo atraes. Cuando te levantas temprano para buscarlo mientras otros duermen, lo atraes. Cuando te esfuerzas por servirlo mientras otros se relajan, lo atraes. Cuando trepas el árbol para verlo, Él te verá seguramente. Y si quieres pagar el precio para honrarlo, te dirá: Sergio, Cindy, quiero posar en tu casa porque ahí me siento bien. Gloria a Dios. Si estás dispuesto a perder tu yo por mí, te dice Jesús, entonces has hallado el camino, la verdad y la vida. Ahí hallas todo. No importa tu condición de pecado, no importa qué tan bajo hayas caído, y no importa qué tanto te juzguen los demás. Solo sube al árbol, y cuando Jesús te vea, te va a decir: desciende, porque quiero estar contigo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba a la puerta. Jesús estaba en Jericó, y ahí estaba Zaqueo. Y cuando Zaqueo sube al árbol, Jesús lo llama. ¿Y sabes qué dice la palabra que hace Zaqueo? Cuando le dice Jesús: date prisa y desciende, entonces dice la palabra que Zaqueo le recibió gozoso. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Zaqueo abrió la puerta para que Jesús le dijera: quiero ir a posar en tu casa. La pregunta hoy es: ¿quieres abrirle la puerta de tu corazón para que Jesús entre a él? Porque si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús hoy, ya sea por primera vez o en un reencuentro que hoy tengas con Él, aun cuando ya lo conoces, entonces ¿sabes qué va a pasar? Jesús va a ir a cenar contigo. Jesús fue a cenar con Zaqueo. Jesús no dudó cuando Zaqueo le vio la cara, le vio la mirada, le vio el entusiasmo. No dudó en ir a su casa a cenar con Él. Cuando tú le das tu corazón a Jesús de manera genuina, no va a dudar Jesús en cenar contigo, no solamente hoy, sino mañana, pasado, el mes que entra, el año que entra. Y cenará contigo las veces que tú quieras. Porque hay un corazón contrito y humillado. Y eso lo huele Dios. A Dios no lo podemos engañar. Jesús no espera que tu moral sea apta para cenar contigo. Jesús no espera que seas perfecto. Jesús solo quiere que tengas necesidad de Él y que se lo expreses subiéndote a un árbol, sin importar lo que diga la gente. Ahí pasan cosas preciosas. Cuando cenas con Él, cuando Él posa en tu casa, cuando Él posa en tu corazón, todo cambia. La perspectiva, la visión, la manera de pensar, y ahí hay libertad. Dice la palabra: si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. En Jesús hay libertad. Y ahí, en esas cenas que tienes con Él, puedes pecar, pero no se te antoja pecar. Puedes pecar, pero no quieres pecar, porque Él ya transformó tu vida. La religión normalmente, y ahí nos incluimos todos, es: pues no puedo, pero nos estamos quemando por pecar. Pero cuando hay libertad de Jesús, aun cuando puedas, no quieres. Ahí viene la revelación, ahí viene el verdadero evangelio. Estar enamorados de Dios de tal manera que no se nos antoje otras cosas más que hacer su voluntad. Y eso es lo que hizo Zaqueo.
Recientemente estuve cenando con unos amigos y alguien decía: no soy muy social. No soy muy querendona. Pero algo está pasando en mí. Sé que no soy yo. Sé que es Dios en mí. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, no vuelves a ser el mismo. Lucas 19, 8 y 9 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Lo que parecía haber ganado Zaqueo en su vida, ya no le importaba. Ya no le importaba su casa, sus terrenos, sus bodegas, sus negocios, sus cuentas de ahorro, sus cuentas de inversión. Ya no le importaba. ¿Por qué? Porque se había encontrado con Jesús. Y cuando te encuentras con Jesús, Él transforma tu mente, porque algo pasa en tu corazón. Algo que solamente Él puede hacer. No hay nadie que lo pueda hacer más que Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, dijo Jesús. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Originalmente la idea de este mensaje era predicarte del diezmo, pero se fue por otro lado el mensaje. Quería predicarte de la generosidad, porque cuando empezamos la iglesia, yo como que dije: vamos a predicar una vez al año de el diezmo y las ofrendas. Una vez al año. Esta es la tercera vez que iba a predicar de eso. Llevamos 3 años como iglesia. ¿Por qué? No porque yo quiera tu dinero, ya te lo he dicho muchas veces, sino porque a ti te bendice el diezmar. El diezmar va mucho más allá de la ley de Moisés. Es mucho antes de la ley de Moisés, y aún Jesús, después de la ley de Moisés, habla del diezmo. Pero bueno, ahí si lo quieres repasar, ahí está en los discipulados intermedios que mandamos en el chat informativo. No te voy a hablar de eso hoy. Pero al menos que nos encontremos con Jesús, nos será muy complicado el diezmar. Yo te puedo aquí dar 3 lecciones del diezmo, pero si tú no te entrelazas con Jesús, si no te subes al árbol y no vas a cenar con Él, yo no te voy a poder convencer de que cuando diezmas Dios te bendice. Financieramente, prueba los 6 meses y verás. Pero Zaqueo se encontró con Jesús, y ese encuentro ocasionó que él vendiera la mitad de sus bienes y se los diera a los pobres. No te estoy diciendo que vendas ahorita la mitad de tus bienes y se los des a los pobres. Solo te estoy diciendo qué es lo que Dios hace cuando se encuentra contigo. Te desprendes de todo y no te importa más nada, porque encuentras a tu Creador, al que te formó, al inventor. Y cuando te encuentras con el inventor que te formó, entonces te sientes pleno. Nunca te vas a poder sentir pleno en la vida si no te encuentras con tu Creador. No se puede. ¿Estás planeando para el futuro? Perfecto. Pero va a llegar la pensión, y van a llegar las vacaciones, y van a llegar las inversiones, y las buenas comidas, y una copita de vino, y las vacaciones, y está perfecto. Yo también quiero pasármela bien y disfrutar, y ver y conocer lugares, pero eso no nos va a hacer plenos.
no vas a ser pleno. No vas a ser pleno. No vas a ser pleno hasta que te subas al árbol y te encuentres con tu Señor y Salvador. Ahí hay libertad, ahí hay plenitud, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí está tu propósito. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, Jesús, Jesús. Cuando te encuentras con Jesús, ganas. Pierdes en tu yo, pero ganas en Él. Y Jesús te transforma. Y no tienes problema en dar bienes para los pobres, en diezmar, en sujetarte a tu marido, sin sufrir. Y tú, marido, no tienes problema en amar a tu esposa, a pesar de. Fluye, 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 fluye. Porque dejamos de resistirnos, porque estamos entregados. Y ahí, cuando comprendemos realmente que no nos debe Dios, más que nosotros le debemos a Él, porque somos pecadores, ahí estás en una posición de subirte al árbol. No te puedes subir al árbol si piensas que te vas a salvar con tus obras, con tu bonita cara o con tus dádivas. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es un encuentro con Jesús, y el encuentro lo tienes arriba del árbol. No te vas a poder subir al árbol si no tienes necesidad. No te vas a poder subir al árbol si no te sientes pecador. No te vas a poder subir al árbol si piensas que eres mejor que los demás. No te vas a poder subir al árbol. No vas a poder dejar el qué dirán, o el qué pena, o el eso no es para mí, ese no es mi ministerio. Pero cuando tienes hambre de un Salvador, entonces no hay problema. Te subes a un árbol con Armani, con Hugo Boss o con lo que traigas. Hasta en calzones te subes. Porque tienes necesidad. Y ahí en la necesidad, cuando Dios te ve trepado, ahí Dios te va a ver. Y ahí va a venir una transformación como nunca en tu vida. Como nunca. La pregunta es si lo quieres ver hoy. ¿Quieres ver hoy a Jesús? ¿Quieres sentir hoy su mirada? ¿Quieres? ¿Realmente quieres? Hoy es el día. Hoy es el día. El sicómoro donde se subió Zaqueo era una plantita chiquita un día. Y esa plantita, pasaban los perros, le hacían pipí los perros, pasaba la gente, la pateaba, pero la plantita no se marchitó. Y esa plantita resistió la sequía, resistió inclusive las inundaciones. No te me distraigas. Y empezó a crecer. Y a través de las décadas, esa plantita se convirtió en un árbol más alto que Zaqueo, para que Zaqueo pudiera ser visto por Jesús. Pero ese árbol, ese sicómoro, Dios lo hizo crecer para un propósito. Y ese propósito era la salvación de Zaqueo y su familia. Hoy Dios ha puesto un árbol frente a ti. Ese árbol se llama roca. Es un medio para que tú te encuentres con Jesús.
Ese árbol no te va a salvar. No veas a los músicos, venme a mí. Ese árbol no te va a salvar. Va a ser solo un medio para que te subas al árbol, te comprometas con el árbol, pero allá arriba del árbol vas a ver algo grandioso, la mirada de Jesús. Y esa mirada te va a transformar la vida. Te va a cambiar, te va a volar los sesos. Así que hoy, la pregunta es, ¿te quieres subir al árbol? Dios ha sido bueno conmigo y yo tengo trabajo, pero hace 3 años decidí decir, si mi carrera profesional truena, no hay problema, yo renuncio y vamos con el Señor sin dejar de proveer a mi familia, porque tengo que proveerle a mi familia. Pero yo dije, mis 22 años de carrera no me importan, voy a servir al Señor, porque de desgastarme haciendo piezas de automóvil, mejor me desgasto hablándole a la gente que se suba al árbol, porque en el árbol, cuando te subes, cambia tu vida. Por algo Dios usó a la iglesia. Amada, amado, no subestimes a la iglesia, no la subestimes. Aquí nos subimos al árbol y vemos a Jesús. Y la iglesia ciertamente no nos va a salvar, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Por algo Dios la inventó. Así que hoy vamos perdiendo en nuestro yo, vamos perdiendo en nuestra comodidad para ganar algo más grande y fuerte y poderoso. Se llama el reino de Dios en la tierra. Jesús en tu corazón, en el mío y en los demás. Y voy a terminar dándote un mensaje con el cual empezó Juanma la apertura de este servicio. Aprovecha este tiempo donde te visitan o visitas y diles humildemente, ¿sabes qué? Me subí a un árbol y en ese árbol me encontré con Jesús y Jesús cambió mi vida y sigo luchando y sigo batallando y sigo teniendo problemas y la sigo regando, pero no quito mi mirada de Jesús. Invita a los demás, invita a los demás y diles que hay un Salvador y que por eso precisamente es Christmas, Cristo. Christmas, Cristo. Por eso estamos celebrando la Navidad, porque Jesús vino a salvarnos, vino a hallar lo que se había perdido y vino a rescatarnos y a darnos vida y una vida en abundancia. De eso se trata. Pierde tu honor, pierde tu orgullo, pierde tu posición, pero háblale a la gente de Jesús aunque se burlen de ti y vas a ganar. Señor, aquí estamos, Padre. No me importa perderlo todo si te gano a ti, Señor, porque sé que ahí voy a encontrar la vida, la plenitud y la paz. Así que hoy quiero volverme a encontrar contigo en ese árbol que tú has plantado para mí. Y hoy decido subirme a ese árbol. Hoy decido entregarte mi vida sin importar lo que los demás digan. Inclusive si se burlan de mí, no me importa, Señor. Yo lo único que quiero es verte cara a cara.
transforma mi corazón, perdona mis pecados, limpia mi maldad, quita mi indiferencia. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Que me cambie la manera de pensar, porque ya estoy cansado de mí. Quiero menos de mí y más de ti. Hoy decido seguir a Cristo. Hoy decido verme contigo, Señor, pero no quitarte la mirada. Y quiero y te invito hoy, Señor, a que poses en mi casa, que poses en mi corazón. Quiero que cenemos tú y yo todos los días. Perdona mis pecados. Gracias por morir por mí, por derramar tu sangre y por resucitar para darme vida y vida en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, te lo pido, te lo ruego. Sé mi Salvador. Que si un día yo muero, sé que voy a estar contigo. En el nombre de Jesús.